Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su aula virtual. En esta oportunidad vamos a ver el tema número 4 que corresponde al reino plantario. ¿Okay? Vamos entonces a ver de modo reducido, de modo resumido, cómo es este reino y cuáles son las características principales que este tiene y cuáles han sido esas características que les han permitido a este reino pues clasificarse como tal. Para ello entonces nosotros vamos a comenzar con un poco de historia y obviamente también con lo que es el reino plantae. El reino plantae son los organismos pluricelulares con parecelular, es decir, son aquellas plantas o son todas los que conforman las plantas en el planeta que tienen células eucariotas, es decir, que están constituidas, provistas de células, son pluricelulares de varias células que constituyen entonces su fisiología. Viven fijos en el suelo. Obviamente las plantas pues son autótrofas, ellas están fijas en el suelo, exceptuando algunas especies de plantas como algunas rastreras y algunas que son enredaderas, algunas epífitas, pero en su gran mayoría de las demás de 350.000 especies que existen en el planeta, más de 300.000 son plantas que están fijas en el suelo, es decir, que tienen una raíz constante, pivotante, que las mantiene sujetas al suelo. A través de esta raíz, obviamente, es donde ellas pueden, aparte de mantenerse y de crecer, pues obtener los nutrientes necesarios del suelo y, por supuesto, cumplir la función fotosintética, que es lo que les permite a ellos la hidrólisis y la glucólisis para poder crear entonces sus propios alimentos. Recordemos que las plantas están en el primer eslabón de la cadena alimentaria y estas entonces son autótrofas y proveen de alimentos a otros, es decir, que son los productores dentro de la cadena alimentaria. Una vez dicho esto, entonces nosotros vamos a ver cuáles son esos criterios de clasificación que se utilizaron para las plantas, porque como ya nosotros vimos en taxonomía, para poder entonces ubicar a una especie, un espécimen o un individuo en algunas clases taxonómicas, estas tienen que tener ciertas características generales que tengan que ver con todas las especies que implican en ese grupo o en ese reino o en ese filo. En este caso entonces tenemos que hay unas plantas que son no vasculares. En este caso tenemos las briofitas. Cuando nosotros hablamos de vasculares es que no tienen un tallo verdadero, no hay un tallo, y los tallos generalmente tienen dos conductos, que son el xilema y el floema. En esos vasos conductores, las plantas lo que hace es intercambio de nutrientes, es decir, la savia bruta que producen a través del proceso de fotosíntesis, la llevan al interior de la planta y es a través de esa savia bruta donde la planta entonces comienza un proceso de alimentación, un proceso de reproducción y un proceso de transpiración, lo que sería, en otras palabras, un proceso de respiración celular. Las briofitas son aquellas plantas que no, aparte de que no poseen estas características vasculares, tampoco tienen unas hojas verdaderas, un tallo verdadero, raíces verdaderas. No, estas plantas son de las menos evolucionadas, de las más empíricas que existen, y estas se alimentan a través de un proceso que nosotros conocemos como difusión, que es lo antagónico de la osmosis, es decir, estas plantas absorben todo a través del medio ambiente, de la humedad, la luz solar, porque están provistas obviamente de clorofila, pero no cumplen este proceso como tal porque no tienen raíces, es decir, no tienen vasos conductores que le permitan a estas poderse alimentar, como tampoco les permiten entonces una reproducción
sexual propiamente dicha para que éstas puedan entonces cumplir esta función reproductiva. Entonces nosotros decimos, los botánicos dicen en la biología, que estas plantas entonces alcanzan esta absorción a través de difusión, y en este grupo de plantas nosotros vamos a encontrar a los musgos, que están son plantas que se dan en zonas muy húmedas. Nosotros generalmente las vemos en las piedras de manera muy de color verde, obviamente por la clorofila, pero no vemos que es un arbusto, no vemos que es una planta frondosa que pueda tener hojas, flores, tallos, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, en este caso, en esta parte de las plantas, en esta clasificación de las no vasculares, tenemos las briófitas. Tenemos otras que son vasculares, pero estas vasculares están divididas en dos partes. Una parte que es con semillas y otra parte que son sin semillas. Las plantas que son sin semillas generalmente son aquellas plantas de las que más conocemos, que son las terofitas. Estas plantas que carecen de semilla obviamente no tienen una capacidad de reproducción, es decir, que no son capaces de producir flores y frutos. Recordemos que la parte reproductiva de una planta está en la semilla, y obviamente esta semilla, cuando reproduce, va a nacer, o cuando germina va a crecer una planta, y esta planta va a tener capacidad de poder colocar o poder dar flor, y detrás de cada flor hay un fruto. Esa es la manera como se hace la reproducción de la planta. A través de ese fruto, entonces, de la semilla, vuelve a crecer otra planta. En este caso, estas plantas no son así, están carentes de semillas. Y nosotros, de las que tenemos, de las más reconocidas que hay en el planeta, son las filisonófitas. Estas filisonófitas son aquellas que están constituidas por los helechos. Los helechos vienen a ser las plantas más antiguas del planeta, quizás de las más antiguas, quizás de las que nos pueden dar fe cierta de lo que es la parte evolutiva. Son plantas que tienen una importancia geotrópica en el planeta, es decir, a través de las plantas nosotros podemos reconocer qué tipos de suelos están dados en ese tipo en ese contexto de la litósfera, de ese espacio terrenal que pueden estar ellas desarrollándose, y ellas también nos indican que fijan alta cantidad de nitrógeno, alta cantidad de nutrientes al suelo, y esto los hace bastante importantes para la conservación de los suelos, es decir, de la edafología, de la litósfera. Su reproducción es netamente asexual. Si nosotros vemos las hojas, en vez de las hojas de esta planta, vamos a ver unos puntos oscuros, negros. Estos puntos oscuros van a hacer el papel de algunos gametos masculinos, que es como la planta, o como esta planta puede entonces, a través de una reproducción asexual, puede entonces reproducirse y dar nuevos orígenes de planta. Obviamente son plantas que son vasculares, tienen xilema y floema. Ellas tienen, a través de sus raíces, que no son tan profundas en algunas especies, en otras especies son un poco más profundas, al igual que de tamaño. Hay unos helechos que tienen tamaños muy cortos, muy simples, que generalmente los colocan en macetas para decoración, y hay otros que, si vamos a condiciones tropicales un poco más adversas, si vamos a la selva, por ejemplo, nosotros vamos a ver una especie de estos helechos un poco más grandes, con hojas más lanceoladas, con hojas más grandes, tallos más prominentes, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se reproducen por semilla, sino que se reproducen a través de estos elementos que ya les conté, que ya les dije anteriormente. Tenemos también las con semillas. Estas también son vasculares, es decir, que tienen un xilema y un floema. Pueden tener, hay este intercambio entre ellas, y ellas mismas pueden pasar a través de estos vasos conductores
el floema, la savia bruta, Azilema y el floema para que esta pueda cumplir su función. Hay unas que están al descubierto, como las gimnospermas. Las gimnospermas es donde están en todas estas divisiones que vemos acá. Y las gimnospermas, las más importantes son los pinos. Son plantas muy altas, plantas muy grandes y decimos que están al descubierto porque yo no sé si ustedes han visto unas piñitas que se utilizan mucho en Navidad, en los árboles de Navidad, se colocan como adorno. Esas son las semillas al descubierto. Estas semillas no están protegidas. ¿Ok? Obviamente, igual estas son plantas que no producen tampoco flores y frutos, no están dentro de esa denominación tampoco, pero crecen a cientos de metros, es decir, pueden medir hasta 116 metros de altura. Este tipo de plantas las vamos a ver generalmente en campos fríos, templados, en condiciones templadas, más que todo en aquellas partes donde cae nieve, donde las condiciones de temperatura son quizás bastante bajas y estos pueden mantenerse con mayor facilidad. Esto no quiere decir que no hayan otras especies que puedan entonces también mantenerse como en el trópico y que puedan dar también plantas altas, ¿ok? Pero están dentro de este grupo. Igual tienen un xilema y un floema, todas son vasculares y tienen la misma función. Entre las con semillas y protegidas tenemos la mayoría de las plantas. La mayoría de las plantas están protegidas, están completamente protegidas, son las que ocupan la mayor cantidad en el planeta Tierra de plantas. Se dice que están aproximadamente en unas 235.000 plantas, especies de plantas, y estas entonces pueden darnos una visión de que estas son las que dominan el planeta Tierra, son las que están en la mayoría de la Tierra, y son las que ocupan mayor espacio terrenal en la superficie terrestre. Entre las características más importantes que tenemos es que tienen semillas protegidas, es decir, tienen un ovario, ya tienen una reproducción sexual, constituyen los grupos dominantes en la Tierra en cuanto a los vasculares, es decir, que de las plantas con semillas o al descubierto y las protegidas, las protegidas son las que están en mayor número en cantidad. Aparecieron más o menos hace unos 150 millones de años y con alta especialización, es decir, que han desarrollado partes importantes. Estas plantas tienen la capacidad de tener reproducción sexual, es decir, que hay creación de tallos verdaderos, hojas verdaderas, flor y fruto, es decir,